Hola a todos, me llamo María Ortiz Carrera y a continuación voy a comenzar con la exposición del trabajo de fin de máster de investigación en trastornos de conducta. El título que se ha concretado para este estudio ha sido Práctica docente en aulas de difícil desempeño, influencia en el rendimiento académico y en la inclusión del alumnado con conductas negativistas desafiantes. Desde hace años, en los centros educativos de todo el mundo, los docentes se encuentran con alumnado con dificultades en el área conductual. Así, uno de los retos que se presentan en dichos centros está relacionada con la dificultad de enseñar al alumnado que no quiere y que manifiestan su rechazo hacia lo escolar y social, con conductas negativas que interfieren en la convivencia y en el trabajo de los demás. La comunidad educativa tiene la obligación de responder a esta demanda, con la finalidad de mejorar la adaptación social y escolar desde una perspectiva inclusiva. En este trabajo, el principal problema que se pretende abordar está relacionado con la influencia que tiene la práctica docente en relación con la inclusión escolar y el rendimiento académico de alumnos conflictivos en centros escolares de difícil desempeño. Estos centros, según Barrera, Molina y Pablo, representan el reflejo de la zona en la que están ubicados, donde la mayoría de la población sufre una desconexión en relación a diferentes recursos educativos, culturales, de ocio y tiempo libre, lo que dificulta tener unas habilidades sociales adecuadas para relacionarse con un mundo ajeno y exterior. Tal y como señala Quiroz, cuando los profesores se enfrentan a comportamientos perturbadores, suelen reaccionar de manera autoritaria e irritante, pudiendo reforzar dichos comportamientos. Además, según Domínguez Alonso y Pino Yuste, estas conductas se agudizan debido a que los docentes se centran únicamente en impartir contenidos, olvidándose de aspectos tan importantes como son los afectivos y motivacionales. Autores como Valenzuela Santoyo y Portillo Peñuelo concluyeron en una de sus investigaciones que, cuanto mayor era la inteligencia emocional del alumnado, mayor era su rendimiento académico. Por su parte, autores como Ferguson, Houghton y Zerland demostraron que técnicas como establecer rutinas, reglas y consecuencias claras, al igual que utilizar refuerzos positivos y recompensas, promovían comportamientos adecuados en el aula y reducían además las conductas negativas. En otro trabajo de investigación llevado a cabo por Centellas Comellas y Jurado de los Santos, se reflejaba la existencia de prácticas docentes individualizadas y carentes de coordinación con otros agentes, concluyendo que las barreras que afectaban al aprendizaje del alumnado se asociaban al rol docente, al papel del contexto y a la organización educativa. De este modo, tal y como señalaban Bolívar, López y Murillo, es fundamental hacer un esfuerzo conjunto para el desarrollo de un buen liderazgo inclusivo, factor clave para mejorar los resultados escolares. Algunos autores, como Angulo, Domínguez y Pino, entre otros, ya hablaron sobre la etiología del trastorno negativista desafiante, destacando sobre todo factores genéticos, individuales, familiares y del entorno. Por su parte, el doctor Eduardo Hernández determinó una serie de alteraciones psíquicas en niños y en adolescentes producto de un inadecuado manejo familiar. En base a todo lo señalado, el principal objetivo que se concretó para esta investigación ha sido definir y analizar qué tipo de intervenciones se están llevando a cabo por el profesorado dentro del aula, mientras que los objetivos específicos hacen referencia a analizar la influencia de la práctica docente en el rendimiento e inclusión del alumnado, proyectar las medidas y actuaciones que se están llevando a cabo desde el centro y conocer y determinar el grado de participación de las familias. A partir de ello se concretaron las preguntas de investigación, así como las hipótesis de trabajo, las cuales se encontraban estrechamente relacionadas. Para poder llevar a cabo este trabajo de investigación, se contó con la participación de 15 maestros de primaria, pertenecientes a centros educativos de difícil desempeño de la capital malagueña. Fueron un total de 14 mujeres y un hombre, entre los cuales se encontraba un jefe de estudios y 2 directoras. En dicho estudio quedaron exentos de participación los profesionales de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, pues los alumnos atendidos en estos centros no tenían un diagnóstico por trastorno negativista desafiante.
Por otro lado, se estableció contacto con los centros escolares a través de vía email, donde se adjuntó la carta de presentación y el documento de consentimiento informado, pero no se obtuvo respuesta, así que se optó por plasmar toda la información en la herramienta Google Forms, mucho más efectiva, ya que para ellos fue más cómodo y rápido. Para la recogida de datos se diseñó en la herramienta Google Forms un cuestionario que constaba de una encuesta y una entrevista. En la encuesta se recogieron datos sociodemográficos y una serie de ítems cerrados relacionados con las categorías práctica docente, liderazgo pedagógico y contexto familiar. Se estableció una especie de escala tipo Likert para evaluar las respuestas. Con respecto a las variables rendimiento académico e inclusión, se establecieron los parámetros bajo, medio y alto para poder analizarlos. Por otro lado, en la entrevista quedaron reflejadas una serie de preguntas semiestructuradas relacionadas con las categorías mencionadas anteriormente. Los participantes recibieron los cuestionarios a través de vía email, mediante un enlace. Disponieron de la tercera semana del mes de mayo y el mes de junio para poder complementarlos. Para poder diseñar estos cuestionarios se concretaron las variables independientes y las variables dependientes ya mencionadas. Cuando se recogieron los datos, se procedió a su análisis estadístico. Para analizar los datos cuantitativos se utilizó la herramienta Excel, la cual nos permitió establecer una comparación entre las diferentes variables. Por otro lado, para el análisis de los datos cualitativos se utilizó el software específico Atlas T. Para ello se crearon diferentes códigos claves, los cuales quedaban asociados a diferentes citas. Con respecto al análisis de los resultados, se concretaron, como podemos ver, 3 categorías conceptuales: práctica docente, liderazgo pedagógico del centro y contexto familiar del alumnado. Se obtuvo una media total de 2,89 en función del grado de conformidad de los participantes y una desviación típica de 0,86. Destacar también que el nivel de participación fue del 100%. En cuanto a la primera categoría, se pudo analizar como aspecto más sobresaliente que los docentes solían partir de los intereses, necesidades y ritmo de aprendizaje de su alumnado, además de adaptar contenidos en función de su nivel curricular. Como factor menos tenido en cuenta por el profesorado eran los aspectos afectivos y motivacionales. Sobre la categoría liderazgo pedagógico, destacar que desde los centros se facilitaba tiempo y espacio para la coordinación docente, así como con otros organismos e instituciones, llevándose a cabo, aunque en menor medida, programas y planes para trabajar conjuntamente. Por otro lado, con respecto al contexto familiar, se destacaba como aspecto más sobresaliente que éstas dedicaban muy poco tiempo a la educación de su hijo, no mostrando interés por sus progresos académicos y personales. Para el profesorado, objeto de este estudio, la familia es el factor más influyente en las conductas negativas de sus hijos. El rendimiento académico y la inclusión escolar del alumnado de primero a sexto de primaria de estos centros se midió bajo los parámetros 1 bajo, 2 medio y 3 alto. Se analizó que el rendimiento académico del alumnado era medio bajo, mientras que el nivel de inclusión era medio. Los resultados de la entrevista mostraban que los docentes apostaban por una organización del aula adaptada en función de la tarea a realizar. Solían utilizar recursos motivacionales, como el sistema de puntos y premios, juegos y recursos tecnológicos. Como técnicas de modificación de conducta, destacar sobre todo el reforzamiento positivo y también el sistema de puntos. Respecto a las medidas más utilizadas cuando se producían conflictos en el aula, era el diálogo. Por otro lado, otros consideraban que ignorar lo sucedido hasta que el alumnado se tranquilizase era lo más efectivo, mientras otros docentes reflejaban que era necesario parar la actividad que se estaba realizando cuando surgía el conflicto. En cuanto al liderazgo pedagógico, destacaban que no existían problemas de integración y señalaban que era necesario mejorar los compromisos de convivencia. Con respecto al contexto familiar, volvían a recalcar que este era el principal factor que influía en las conductas problemáticas del alumnado,
así como en su escasa implicación y compromiso en la educación de su hijo. Partiendo del principal objetivo de este estudio, definir y analizar qué tipo de intervenciones se están llevando a cabo por el profesorado dentro del aula, puede resultar evidente señalar que los docentes partían de los intereses, necesidades y ritmos de aprendizaje de su alumnado, ya que aunque los resultados sobre el rendimiento escolar no fueron altos, tampoco fueron bajos. Por ello, se consideró que dicho rendimiento académico también se podría ver influenciado por otros factores que más adelante se señalarán. Los docentes también solían utilizar metodologías inclusivas, como ya se mencionó en el apartado anterior, considerándolo como un aspecto clave para aumentar tanto la motivación del alumnado como su rendimiento escolar. El profesorado muchas veces centraba únicamente su atención en impartir contenidos, olvidándose de aspectos afectivos y motivacionales. Aquí sería necesario nombrar de nuevo a Valenzuela, Santollo y Portillo, los cuales determinaron en su investigación que a mayor inteligencia emocional por parte del alumnado, mayor rendimiento académico. Así, los aspectos afectivos, emocionales y motivacionales podrían ser factores a considerar en futuras líneas de trabajo. Por otro lado, solían utilizar el castigo cuando aparecían conflictos o conductas no apropiadas en el aula. Según Quiroz, estas reacciones provocaban el aumento de dichos comportamientos perturbadores. También usaban como técnicas el diálogo para solucionar los conflictos, pero otros consideraban que ignorar temporalmente lo sucedido hasta que el alumno se tranquilizase era lo más efectivo. Se deduce que en función del grupo clase y del momento en cuestión, a cada docente le funcionaba una técnica u otra. Teniendo en cuenta todo lo señalado, podría confirmarse la principal hipótesis sobre que el enfoque del proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del profesorado puede influir en el rendimiento e inclusión de su alumnado. Con respecto al objetivo específico, proyectar las medidas y actuaciones que se están llevando a cabo desde el centro, hay que destacar que se facilitaba tiempo y espacio para que los docentes pudieran coordinarse. También se promovieron cauces para la participación de las familias, así como programas y planes para trabajar conjuntamente. Autores como Bolívar, Day, Sammons y Lakewood ya afirmaban que un liderazgo educativo exitoso era un factor clave para mejorar los resultados de los estudiantes. Por otra parte, en la parte de la entrevista, los equipos directivos afirmaban que a pesar de convivir con alumnado con bastantes problemáticas, no existían dificultades para la integración y afirmaban que era necesario mejorar los compromisos de convivencia. En definitiva, las actuaciones mencionadas pueden considerarse medidas inclusivas, que han influido en la inclusión de este alumnado, pues como se vio en la diapositiva anterior, el nivel de inclusión no es bajo. De este modo, la hipótesis sobre que las medidas y actuaciones del centro son claves para mejorar la dinámica general de las aulas con alumnado difícil permiten confirmar la misma. En cuanto al objetivo específico, conocer y determinar el grado de participación de las familias en estos centros y cómo su implicación puede afectar al comportamiento de su hijo, los docentes afirmaban que su participación era prácticamente nula y que no dedicaban tiempo suficiente a la educación de sus hijos. Así, consideraban en su mayoría que el entorno familiar era el factor más influyente en las conductas negativas de estos. Aquí sería conveniente de nuevo citar los estudios e investigaciones realizadas por el doctor Eduardo Hernández, el cual demostró una serie de alteraciones psíquicas en niños y adolescentes debido a un inadecuado manejo familiar. En este caso, la hipótesis sobre que el comportamiento del alumnado puede verse influenciado principalmente por el contexto familiar en el que vive podría ser confirmada. En cuanto a la comparación con otros estudios similares, tomando como referencia a Centellas Comellas y Jurado de los Santos, estos analizaron que las prácticas docentes se caracterizaban por una actuación individualizada, carente de coordinación con otros agentes y disfuncional en relación al objetivo de aprendizaje. Por lo contrario, en mi estudio se refleja una mayor coordinación entre profesionales, así como con otros agentes educativos externos. Además, la mayor parte del profesorado, en su práctica docente, solían tener en cuenta los ritmos de aprendizaje de su alumnado,
así como la adaptación de contenidos en función del grado de dificultad. Con respecto a las limitaciones de mi estudio, cabría destacar, sobre todo, que la muestra está centrada en varios colegios, concretamente en 2, de una zona en concreto, por lo que no se podrían establecer comparaciones con otros centros escolares con respecto a aspectos tan importantes como son la práctica docente, tipo de técnicas utilizadas, metodologías inclusivas empleadas, entre otras. También la muestra estudiada ha sido muy pequeña, pues no se ha contado con un número amplio de participantes. Sin embargo, esto no me ha impedido determinar cómo pueden influir algunas de las actuaciones llevadas a cabo por el profesorado en la inclusión y en el rendimiento escolar del alumnado. Como futuras líneas de investigación y teniendo en cuenta propuestas de mejora para este estudio, como son proporcionar estrategias metodológicas eficaces e innovadoras para la prevención de conductas disruptivas, estas podrían centrarse, por ejemplo, en la teoría de inteligencias múltiples, pues permite abordar diferentes formas de aprendizaje por parte del alumnado. En diversos estudios recientes se habla, por ejemplo, de los beneficios de la música, de los videojuegos educativos o de la robótica educativa para la mejora de las conductas disruptivas en la infancia y en la adolescencia. Para finalizar con la exposición de este trabajo de investigación, me gustaría hacerlo citando a Garzón Castro y otros autores, los cuales afirman que la inclusión educativa es un proceso complejo que puede llegar a entenderse mejor si se tiene en cuenta que las actitudes de toda la comunidad educativa, en concreto las actitudes del profesorado, son claves para atender la diversidad del alumnado.